Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza, aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también en las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos con nuestra audiencia que sigue enviando sus preguntas bíblicas al número que nosotros vamos a compartir en un momento. Permítanme enviar sus preguntas por texto y nosotros respondemos diariamente, respondemos a las preguntas y muchas veces incluimos muchas de esas preguntas en el siguiente programa donde estamos enseñando la palabra del Señor. El número que voy a compartir es gratis por todas partes del mundo a través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp que es gratis por todas partes del mundo. Permíteme compartir el número. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Pueden enviar sus preguntas ahí y yo personalmente estoy respondiendo y estoy en comunicación con todos los que escriben y es un montón de ellos que lo hacen, pero es un privilegio de responder. ¿Por qué? Porque estamos intercambiando, ¿no? ¿Ves? Los beneficios de la palabra entre uno y los otros. También permíteme extenderle una invitación cordialmente a todos aquellos que están en Cusco, específicamente en Cusco, en Perú, donde este programa está transmitiendo de Cusco y de ahí sale para el mundo en el canal Telenet 12.1 HD, que es un privilegio de utilizar este medio de comunicación y para aquellos que están en Cusco, escúcheme, pues le extendemos la invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, la Iglesia Cristiana de la Gracia que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Guanacapa, Garcilaso y Guanacapa, edificio 305 Guanacapa. Es un edificio blanco de 6 pisos y gracias a Dios que hay un ascensor y la iglesia está ubicada en el 5º piso. Repito, la iglesia está ubicada en el 5º piso por ascensor. Mire bien. Tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana precisamente, comienza la escuela dominical precisamente a las 9 de la mañana y luego el culto principal es a las 10:30 con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está enseñando la palabra expositivamente. Los hermanos de la iglesia están con los brazos abiertos para recibirlo, para que tú puedas entrar en el compañerismo con ellos, juntamente entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para ustedes que están en los Estados Unidos, en Norteamérica, nosotros estamos en el estado Carolina del Sur, ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y la iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear, está ubicada localizada en la calle 250 Town Creek Road, y ahí tenemos los cultos a las 8 de la mañana en español y luego a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese con nosotros y te enviamos la dirección y cómo llegar a ambas iglesias, y el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Envía por texto y nosotros respondemos diariamente. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a rezar a la palabra del Señor en Romanos. Ahora, hoy día comenzamos una nueva sección. En Romanos capítulo 5, del versículo 6 al 11. Versículos 6 al 11. Note bien aquí ahora. Aquí ahora el apóstol Pablo comienza a tratar sobre el tema de el increíble amor de Dios, la gran profundidad de la justificación, el amor increíble, el increíble amor de Dios y la gran profundidad de la justificación, la gran profundidad de la salvación. Este es el tema principal que se está tratando en esta sección de escritura del versículo 6 al 11, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Vamos a leer la Biblia primeramente en la versión cristiana y luego en la versión católica romana, porque es importante mantener los grupos unidos, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, en el mismo tema. Noten lo que dice la palabra del Señor aquí, comenzando el versículo 6, dice:
Porque mientras aún éramos débiles, el apóstol Pablo está hablando, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, nosotros. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por qué? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, note bien, en la versión católica, comenzando el versículo 6, Romanos capítulo 5, al 6 hasta el versículo 11, escuche bien, dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Nosotros. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues, quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por él del castigo. ¿Por qué? Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Tremendo. Note bien. Ahora, el tema que se está tratando aquí, que al principio no es aparente, pero quiero que tú lo veas. Está hablando del amor. Está hablando de un amor que muchas veces tú y yo, bueno, humanamente hablando, es un amor que muchas veces nosotros nos cuesta comprender porque no lo vivimos y no lo practicamos. Estamos hablando de un amor de parte de Dios, ¿no? Es el amor ágape o agapao, ¿no? Que es la palabra en griego, ¿no? Agape, agapao, ¿okay? Agape, ¿okay? Hay distintas diverizaciones de esta palabra, ¿ok? Nota bien, este es el tema amor ágape. Ahora, este pasaje que acabamos de leer aquí en versículos 6 al 11, este pasaje discute el increíble amor de Dios. No es el nuestro, es el amor de Dios. Nuestro, mira, muestra la gran profundidad, si lo puedo decir así, muestra la gran profundidad de la justificación, muestra la gran profundidad de la salvación. El pasaje, además, da una de las definiciones más claras del amor ágape. Realmente muestra el sentido del amor ágape. El amor ágape va mucho más allá que el amor fileo, ¿no? El amor fileo es un amor fraternal, un amor entre hermanos, un amor entre amigos, ¿no? Es un amor que se da a sí mismo por su hermano, ¿no? Pero el amor ágape es algo completamente distinto, completamente diferente. Y tú y yo tenemos que captar esta idea. Este es un amor que muy poco de nosotros estamos dispuestos a practicar. Este es un amor sacrificial. Este es un amor, eso es, de acción. Este es un amor que es un verbo que está presentemente, continuamente obrando desde el pasado al presente hasta el futuro. Este es un amor completamente diferente. El amor ágape es una calidad nueva de amor. Es un amor divino. Vamos a ponerlo así. Es un amor divino, un amor que se sacrifica, un amor que se entrega en favor de los débiles. Es un amor que se entrega a favor de los pecadores.
por los impíos, por los pecadores y por los enemigos. Note bien, ahora, ¿quién entre nosotros estamos dispuestos a amar, ¿ves?, y entregar nuestras vidas por los impíos? ¿Quién entre nosotros estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por los demás pecadores? ¿Quién de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestro amor, ves, por los enemigos? Bueno, francamente, yo no conozco a alguien personalmente que me dice, yo estoy dispuesto a morir por un impío, por un pecador. Estoy dispuesto a morir a favor de mi enemigo para que él pueda entrar en el cielo. Yo personalmente no he encontrado a alguien que me ha dicho eso, ¿no? Ahora, en varias ocasiones yo he hecho la pregunta. En serio, yo he hecho la pregunta y la gente se me queda viendo. ¿Tú estás loco? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Okay? Pero permíteme ayudarte con el concepto. Sí. ¿Okay? Ya vamos a poner a acostar esta. ¿Okay? Pero mire bien. Este tema es todo relacionado con un creador soberano, Dios, que baja del cielo a través de la encarnación, a través de su Hijo Jesucristo, a alcanzarnos los incalzables, ¿no?, a tocarnos los intocables, a tocarnos, amar lo que no es amable, lo que no es los inamorosos. Mira, escuche bien, esto es algo completamente diferente, y esto es precisamente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Imagínense por un momento, Dios está en este lado, con un amor sacrificante, un amor ágape, un amor incomprensible, un amor que está dispuesto a morir por sus peores enemigos para rescatarlos. En este lado estamos nosotros. Nosotros somos los impíos, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los enemigos. Esta es la relación. Y es Dios que viene a iniciar esta relación con nosotros. Para entender esta sección de escritura, lo que voy a hacer, voy a dividir estos versículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en 3 puntos principales, porque es demasiado. En 3 puntos principales. Ahora, aquellos que, y mucha gente me escriben, ¿puedes repetir el punto, por favor? Y francamente, me quedo yo fascinado. Gente me sigue el hilo y están tomando sus notas. Ahora, punto número 1. Éramos impíos sin fuerza. Punto número 1. Éramos impíos sin fuerzas. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Repito, punto número 1. Éramos impíos sin fuerzas. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Eso lo vamos a tratar en versículos 6 y 7 en detalle. Punto número 2. Éramos pecadores. Sin embargo, Dios demostró su amor por nosotros. Punto número 2. Éramos pecadores, sin embargo, Dios demostró su amor por nosotros. Eso es versículo 8 y 9. 8 y 9. Ahora, punto número 3. Éramos enemigos, sin embargo, Dios nos reconcilió y nos salvó. Punto número 3. Éramos enemigos, y sin embargo, Dios nos reconcilió y nos salvó. Eso lo vamos a tratar en detalle en versículos 10 y 11. Punto número 1 va a cubrir versículos 6 y 7. Punto número 1 va a cumplir versículos 8 y 9. Punto número 3 va a cumplir versículos 10 y 11. Ahora, si perdiste el hilo ahí, solamente mándeme un texto por chat y te mando los 3 puntos. No hay problema. Ahora, mire bien. Ahora quiero entrar en este tema y la verdad es que yo no estoy interesado en ir deprisa y correr. No estamos en una carrera. Es más importante comprender el concepto con la idea de aplicarlo en nuestras propias vidas. Porque el propósito de este ministerio, el propósito de este medio de comunicación que estamos utilizando,
sea aquí en la radio o en la televisión o en las redes sociales, nosotros no estamos aquí para entretener. Estamos aquí para entrenar en la palabra con el propósito que tú puedes aplicar la palabra en tu propia vida personalmente. Ahora, Sara, pero esta sección de escritura muchas veces lo pasamos por alto y bien rápido. Y con razón, tú puedes tener gente en las iglesias que están por 20, 30 años y siguen igual de ignorantes igual de ignorante de 20, 30 años atrás. Y eso es incomprensible. Yo no entiendo eso. Mira, ahora. Vamos a tratar el primer punto aquí, por favor. Punto número 1. Hablando de la muerte de Jesucristo, el estado del hombre, el amor de Dios. Aquí está el estado del hombre y el amor de Dios. Ahora. Éramos impíos, débiles, antes de llegar a lo que se nombra la justificación, antes de llegar a lo que se nombra la salvación, antes de llegar a ese estado de nacer de nuevo, antes de llegar al estado de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, antes de llegar ahí, éramos impíos, débiles, y sin embargo Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Léase conmigo Romanos capítulo 5, versículos 6 y 7, por favor. Versículos 6 y 7 dice, porque mientras aún éramos, ve, el apóstol Pablo asume y declara que dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Él declara la realidad, el estado verdadero del hombre. Éramos impíos, débiles. Y dice, versículo 7, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Ahora, aquí en la versión católica lo dice así, versículos 6 y 7 dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos. Esta traducción es un poquito más precisa. Nosotros estamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Versículo 7. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizás alguien esté dispuesto a morir. Yo creo que humanamente hablando, terrenalmente hablando, aquí en esta tierra, ¿no? Que el único que realmente comprende esto en una manera experimental, en una manera palpable, una manera real, han sido los soldados, ¿no? Cuando un soldado ve que y la historia está repleta, y la historia está llena de soldados que estamos dispuestos a sacrificarse para salvar a los demás, ¿no? Porque hay una unidad, una unión, una intimidad. Cuando hombres están juntos en una batalla, en una guerra, peleando juntos, ¿no? Y debajo de fuego, ¿ves? Ellos entienden algo, ellos entienden la importancia. Es interesante que el tema que sale más que sobre todo, ¿no? Es la idea, el concepto de sacrificarnos. Y esa es la plática en el campo de la batalla. Y se habla abiertamente. Si esto sucede y yo estoy aquí, yo me sacrifico por ustedes. Y todos se ponen de acuerdo. Porque la idea es que ellos entienden, ellos comprenden. Ahora, nadie está levantando la mano y dice, bueno, hoy yo voy a morir. Hoy yo quiero morir. Venga la muerte, venga la muerte. No. Tú tienes que entender que en la batalla, cuando ellos llegan al campo, olvídate cuando están en el campo de reclutamiento, olvídate cuando están en el campo de entrenamiento. Cuando llegan al campo de la batalla, ellos entienden que hay una posibilidad, depende de las distintas escenas que se pueden desarrollar en el campo de la batalla. Ellos entienden que alguien se tiene que sacrificar para que los demás se puedan escapar, para que los demás se puedan salvar.
porque ahora somos hermanos debajo del fuego. Nos entendemos. Y se habla muy poco, pero se señala unos al otro. Y todo el mundo entiende. Yo creo, ahora, los bomberos entienden este concepto. La policía entienden este concepto. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Que siempre existe la posibilidad que yo voy a tener que morir para salvar a los demás. Ahora, si tú entiendes eso, estamos hablando de un amor ágape, pero un amor divino de parte de Dios. Ahora, el gran amor de Dios se ve en este acto increíble. El amor divino de Dios se ve en este acto increíble. Mira la cosa aquí en versículos 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Y él dice aquí, nosotros estamos incapacitados para salvarnos. Pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Mira, estábamos sin fuerzas, incapacitados, débiles, sin valor, inútiles, desamparados, sin esperanzas, destituidos, sin poder. En otra palabra, éramos espiritualmente indignos, inútiles y también incapaces de ayudarnos a nosotros mismos. No había ninguna forma, ninguna manera de cómo salir. Y la Biblia nos dice que Dios vio la condición nuestra espiritualmente. Se pudo fijar. No hay ninguna forma que ellos se puedan rescatar, que ellos se pueden escapar, que ellos mismos se pueden salvar. No hay ninguna forma como hacerlo. Ahora, vamos a ver si podemos amplificar esta idea. Abre sus Biblias en el libro de Job. En la Biblia de Job. Abre sus Biblias en el libro de Job, por favor. Vamos al libro de Job. Note bien lo que dice el libro de Job, por favor. Vamos aquí. En el libro de Job, capítulo 10. Job, capítulo 10. Mire bien. Creo que vea algo aquí. Ahora, Job se encuentra en una situación en aprietas, ¿no? A ver si podemos utilizar otros versículos en la Biblia para amplificar, engrandecer este concepto. En el libro de Job, en versículo 1 dice esto, en la versión cristiana dice, ¿bien? Es aquí donde Job se queja, Job se está quejando de su condición. Él se encuentra en aprietas. Y Job dice, versículo 1, hastiado, qué palabra, ¿no? Hastiado, estoy hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Él estaba hasta aquí ya no aguantaba. En la versión católica lo dice así: estoy hastiado de vivir, así que daré rienda suelta a mis quejas, desahogándome, desahogando toda mi amargura. Nunca he encontrado una persona así. Dice, ya no puedo, hasta aquí ya no más. No puedo. Hay mucha gente que llega a ese estado. Y es real. Es real. Y tú tienes que vigilar. Porque una persona en esa condición, en ese estado emocionalmente, en ese estado intelectualmente, en ese estado en sus sentimientos, en su estado espiritualmente, en su alma, se encuentra, ¿ves?, en un lugar muy, pero muy peligroso. Y la gente dice, hasta aquí ya no más.
paz. Y Job llegó ahí. Como millones y millones y millones de otra gente llegan ahí. Mira, ese es el estado. Éramos débiles, sin fuerzas. Nos sentimos inútiles, nos sentimos desamparados, nos sentimos sin esperanza, nos sentimos destituidos, nos sentimos abandonados, sin poder, sin valor. Débil. Esa es la condición real nuestra espiritualmente delante de Dios. Mira, en Salmo capítulo 31. Abre sus Biblias en Salmo 31, por favor. Mira bien. Salmo 31. Vamos ahí, por favor. En Salmo capítulo 31. Note lo que dice la palabra del Señor aquí. Mira lo que dice en versículo 10. En versículo 10. Salmo 31, versículo 10. Él dice aquí, él dice, pues mi vida se gasta en tristeza. Wow. Después se imagina que el salmista llega a este punto. Él llega a este punto en su vida y él dice, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, a causa de mis transgresiones, a causa de mis pecados, y se ha consumido mi cuerpo. En la versión católica dice la misma cosa. Y yo creo que algunas veces, alguna gente, hasta que tú no llegas a ese punto, donde dice, yo estoy harto ya de mí, yo, todo lo que toco está arruinado, todo lo que toco yo destruyo. Señor, ayúdame. Cuando tú llegas a ese punto, pero reconoce que está hastiado. Y alguna gente, como no han llegado ahí todavía, ellos creen que están bien. Ellos creen que están chéveres. Ellos creen que todo está bonito. Las flores están creciendo. El sol está soleando. Todo está bien. Hasta que tú llegues a ese punto. Pero ese es el punto donde tú tienes que llegar. Donde ya tú dices, estoy harto de mí mismo. Dios, ayúdame. En Salmo 42. Mira lo que dice en Salmo capítulo 42. Mira lo que dice en versículo 6. En el Salmo capítulo 42, versículo 6, note bien lo que dice la palabra del Señor. Dice esto. Él dice, Dios mío, mi alma está deprimida. Otra vez, escuche esa amistad. Wow. Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte de Misar. En la versión católica lo dice así, de esta forma. En versículo 6 él dice, porque estoy desconsolado. ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y te daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Estoy profundamente desconsolado y por esto te recuerdo desde Jordán y en el Hermón y el monte Misar. Él dice, Señor, no te olvides de mí. Recuérdate de mí. Señor, recuérdate de mí. Aunque yo muchas veces se me ha olvidado de ti. Recuérdate de mí. En Salmo 69, mira lo que dice. Salmo 69. Vamos a Salmo capítulo 69. Y mira lo que dice aquí en versículo 2. Salmo 69. En versículo 2. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. En donde Él dice, me he hundido. Escuche lo que dice. Me he hundido en cieno profundo
y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. ¡Wow! ¡Qué condición! En la versión católica él lo dice así, y él dice: estoy hundido en un pántano sin fondo, no puedo hacer pie, estoy metido en aguas profundas y me arrastra la corriente. Estoy agotado de gritar, tengo la garganta ronca, Señor, ya no puedo. Pero tú no has llegado ahí todavía. Todavía no has llegado ahí. Porque todavía eres orgulloso y arrogante. Y muy, muy seguro de ti mismo. ¿Ok? Mira, el salmista dijo esto en Salmo capítulo 73. En Salmo 73, escuche lo que dice en versículo 2. Salmo 73, versículo 2. Él dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. En la versión católica, él lo dice así, en versículo 73, versículo 2. Mira bien lo que él dice en la versión católica. Él dice así. Él dice: pero por poco doy un mal paso, porque poco falto para resbalar, para que resbalaran mis pies, porque sentí envidia de los perversos. Él puede sentir que él está ya al precipicio de resbalarse, caer. Ahí está. Mira. En este mismo capítulo, Salmo 73, mira lo que dice el versículo 16. Versículo 16. Mira lo que dice aquí en versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Mira lo que dice el versículo 16 en la versión católica. Así que puse a pensar para entender esto, pero me resultaba muy difícil. Ahí no está mucha gente. ¿Por qué tú crees que la persona llega delante del Señor y dice: Señor, no entiendo? Que yo no aguanto, no entiendo. Porque eso es real, eso es lo que pasa. Es lo que sucede. El profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 2, mira lo que dice. El profeta Jeremías, ese hombre tuvo que sufrir cosas que es inimaginable. Mira, en Jeremías capítulo 2, mira lo que dice la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 2. Capítulo 2 de Jeremías, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 25. En versículo 25, cuando él habla, el profeta Jeremías, y él dice esto. Él dice: guarda tus pies de andar descalzos. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste: es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. En la versión católica lo dice de esta forma. Él dice: ten cuidado, no se descalce tu pie y se seque tu garganta. Pero tú dices: nada de eso. Yo amo a extranjeros y me iré tras ellos. Estas son decisiones que tú tomas. Tu buen amigo te viene y él te habla: mira, hermanita, hermanito, no tal, no tal, no tal. Tus padres te hablan: no tal, no tal. Tus hermanos, tu pariente viene y te habla: no tal, 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 tal. Y tú: no, yo voy detrás de él. Y tú vas a terminar mal. Tú vas a terminar. ¿Por qué? Porque eres un impío sin fuerzas, inútil, desamparado, incapaz.
pero no ha llegado todavía a entender eso todavía en tu vida. Ahora escuche bien, el apóstol Pablo nos habla en la primera epístola de Tesalonicenses, en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias vete conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento, mira bien, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mira lo que él dice en versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, él dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, en otra palabra, aquellos que han fallecido, porque la palabra que duerme aquí, la palabra que han fallecido, que están muertos, él dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y Pablo dice en la versión católica, él dice así, versículo 3, él dice: no queremos, hermanos, que permanezcan ignorantes acerca de los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tú sabes, si tú no llegas a este momento de reconocer, y yo sé que muchos me están escuchando, yo sé que muchos me comprenden, muchos entienden muy bien lo que yo estoy diciendo. Te me haces loco, pero no eres loco. Mira, escuche bien. Tú tienes que captar la idea que Dios sabe muy bien la situación suya. Él entiende muy bien su situación. Quizás tú no lo entiendes, pero Él lo entiende. Mira, en el libro de Efesios, a la mano izquierda, el apóstol Pablo dice esto en Efesios capítulo 2. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, por favor. En Efesios capítulo 2, y él dice en versículo 12, en Efesios capítulo 2, versículo 12, y él dice, Efesios 2:12 dice: recordar que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños en los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Él dice, recordar que así tú estabas. En un tiempo atrás, así tú estabas. En la versión católica, él dice así, versículo 12, dice: en que otro tiempo estuvieron sin Cristo, sin derecho a la ciudadanía de Israel, ajenos de la alianza de su promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estamos todos nosotros. Todos nosotros estamos así. Usted no anda a las solas. Todos nosotros estábamos así, en la misma situación. ¿Por qué tú crees que te podemos hablar? Entendemos, comprendemos, porque ahí antes estábamos piseando nosotros. Ahí estamos, caminando, pisoteando por ahí, por la misma senda, por el mismo camino, por la misma carretera, caminando en el mismo lodo que ahora que usted se encuentra. Por esa razón tú tienes que entender que es importante. Ahora, cuando yo veo, ahora yo entiendo. Cuando yo veo una persona que está llegando a ese punto en su vida, Señor, ya no aguanto, yo me alegro. Yo me alegro. Wow, Dios, tú estás haciendo una tremenda obra en su vida. La persona está ya deshaciéndose del gran yo. Y se está fijando en él. Cuando todo el mundo te viene y te falla, y te va a fallar, y tú no tienes ninguna otra alternativa, cómo salir del paquete, del rincón donde tú estás metido, por tus propias decisiones, y por fin tú dices, hasta aquí. Y Dios dice, ahora, aun cuando éramos débiles, sin embargo, Cristo murió por nosotros. Ahora quiero que usted note la segunda cosa aquí. Éramos impíos. En otra palabra, no como Dios, pero diferentes de Dios. No como Dios, pero diferente de Dios. Profanos,
con un estilo diferente del Dios. Éramos completamente lo opuesto de Dios. Mira, tú tienes que entender que Dios es piadoso. Dios es piadoso. Esto es perfecto. El hombre es impío. Esto es, no es como Dios. El hombre es imperfecto. El hombre tiene luchas, problemas reales. Mira, te voy a mostrar algo. En Romanos capítulo 1, vete conmigo. Romanos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira, al fin de ese capítulo, y vamos a leer del versículo 28. Sí, del versículo 28 hasta el último, que es versículo 32. Sobre versículo 28 hasta 32 de Romanos capítulo 1. A ver, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, en la versión cristiana dice así, mira, dice. Y como ellos, los impíos, los pecadores, los que están alejados de Dios, dice, porque como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, ahí está el problema. Y como ellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios, aquí una preguntita. ¿Tú todavía no estás dispuesto a reconocer a Dios? Puede ser. Puede ser que tú estás incluido en este grupo. Mira, y como ellos no tuvieron el bien a reconocer a Dios, Dios los entregó. Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos. Versículo 30, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el derecho de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Cuando tú te encuentras, Señor, yo estoy harto ya de mi persona, Dios te permitió a llegar a la parte más profunda del pozo, del lodo de tu persona, porque eso es lo que tú querías, es lo que estaba pidiendo, ignorando a Dios, porque es lo que tú querías. En la versión católica, escuche bien cómo lo dice, versículo 28 hasta el 32, escuche bien. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios lo ha dejado a merced de su mente depravada. ¡Wow! Y la traducción aquí es más clara. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios lo ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsos de hacer lo que no deben están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia, perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldad, rebeldes de sus padres, irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Conocen bien el derecho de Dios, según el cual los cometen tales acciones con dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplaudan incluso a los que las cometen. ¿Te recuerdas que Romanos 5:6 dice que aún estando nosotros en esa condición, Cristo murió por nosotros? Él murió por nosotros. Él murió por nosotros.
Ese es el amor ágape. En 1 Timoteo, por favor, abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, mira lo que dice en versículos 9 y 10. 1 Timoteo capítulo 1. So, vamos a la derecha, por favor, 1 Timoteo. So, vamos ahí, por favor, 1 Timoteo. Mira lo que dice aquí, por favor. En capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice esto. En la versión cristiana dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para las parecidas y matricidas, para los homicidas y para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Dice aquí en la versión católica, él dice así, él dice lo siguiente: conscientes de que la ley no está hecha para el hombre que conducta intachablemente, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, y para los sacrilegios y profanadores, para los parecidas y matricidas y homicidas, para los levitinos, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso. La ley pues está hecha contra todo aquello que se opone a sana doctrina. Mira, Judas, vamos a ver si podemos entender esto. Vamos a cerrar esto. Mira el libro de Judas. Sigue el libro de Judas, que es solamente un capítulo. Bueno, la gente no entiende eso. Yo digo Judas, capítulo 1. Solamente en un capítulo 1. Pero mira lo que dice en versículos 17, 18 y 19. Judas, capítulo 17. Mira lo que dice aquí. Versículos 17, 18 y 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aquí está unas exhortaciones apostólicas. Estas son exhortaciones apostólicas a los fieles, donde él dice, versículo 17, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. En versículos 17, 18 y 19, él dice así. Pero ustedes, hermanos queridos, en la versión católica dice, pero ustedes, hermanos queridos, acuérdense de los que le predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les advertían, en los últimos tiempos habrá impostores que vivirán impiamente y a capricho de sus pasiones. Son los que introducen discordias, viven sensualmente y no poseen el Espíritu. Mire bien, escuche bien. La iglesia está llena de gente así. Está llena de gente así. Mire, yo no estoy en contra de la iglesia, yo estoy a favor de la iglesia. Yo reconozco que la iglesia no es perfecta. Yo entiendo eso. Mira, la iglesia es compuesta ¿de quién? De la gente que salen del mundo. Bueno, tú vas al hospital a visitar a un enfermo. Tú entras a un lugar, en un complejo de edificios, un edificio que se nombra hospital, afuera tiene la palabra hospital. Y tú reconoces que cuando tú entras ahí, todos están enfermos, de una cosa o de otra. ¿Dónde se encuentran todos los enfermos que le están dando el tratamiento? En el hospital. Bueno, ¿dónde tú crees que se encuentran todos los pecadores y los mundanos que se le está dando el tratamiento espiritual? En la iglesia. Por favor. Pero tú no tienes que ser uno de ellos. Mira, la decisión es suya. Arrepiéntase. Jesucristo dijo, acercaos está el reino de Dios, arrepentíos. Acercaos está el reino de Dios, arrepentíos. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos, es de arrepentirnos. Y mi oración, Señor, que lleguen a este punto que dice que estoy hastiado, hartado ya de mí mismo. Te necesito.